Bienvenidos, bienvenidos además todos los que se están sumando ahorita. Feliz año para todos ustedes. Nuevamente, pues en este año arrancamos nuestros foros de estos días de semana y por supuesto vamos a arrancar también con nuestros viajes de distintas zonas del país. Pero bueno, para arrancar las cosas bien hay que organizarnos y muchas veces pues pecamos de improvisación, procrastinamos y siempre es bueno pues ponernos a tono en esas metas, en esos objetivos de cara a un nuevo año. Siempre el año, cuando termina un 31, siempre uno hace como una revisión y cuando estamos en estos primeros días de año, bueno, uno comienza a organizarse. Richard Pacheco, él es psicólogo y hemos visto en sus redes sociales cómo precisamente está tratando este tema de la organización, de las metas, de los objetivos. E incluso hablaba de esto, Richard, como una cacería, que había que apuntar bien a esos objetivos. Bueno, vamos a desarrollar esa idea. Estamos arrancando este año 2024. ¿Qué nos aconsejas? Sí, bueno, la intención de ese video justamente era hacer una analogía entre el venezolano como ser visual, el humano como ser visual, y que para alcanzar nuestras metas tenemos que visualizarlas, ¿no? Entonces yo pongo allí tres elementos muy importantes que todos cazadores. Número uno, tiene que apuntar, saber qué es lo que quiere, saber qué es lo que está buscando. Número dos, lograr apuntar a la presa, es decir, intentar apuntar al blanco. Cuando queremos algo y no tenemos una planificación y unos objetivos claros, es como que estuviéramos lanzando esa flecha en el aire esperando que caiga en algún lugar que favorezca. Pero no, si tenemos objetivos claros, metas claras y estamos bien planificados, entonces estamos apuntando directamente al blanco. Y la tercera analogía, que es la que me parecía más interesante, era esta de que el cazador, si tiene un arco y flecha, cuando estira la cuerda, obviamente hay una especie de tensión, de Ujú, presión. Y justamente la presión es algo que es importante soportar en el momento de que queramos alcanzar las cosas, porque ujú, nada es sencillo en la vida, nada que es valioso, increíble y maravilloso es simple en la vida. Requiere de ujú. esfuerzo, dedicación, presión, soportar angustia, muchas cosas. Y entonces tenemos que tener la fortaleza necesaria para poder aprender a manejar esa tensión y luego soltar para poder alcanzar nuestra meta, ¿no? Entonces, básicamente son las tres cosas de las que me Fíjate refería. que hablas de estas tres cosas, pero si se quiere, pues bastante novedoso porque estamos acostumbrados a una dinámica, de hecho, una novela habló mucho y utilizó este término, como vaya viniendo, vamos viendo, ¿no? Y estamos Sí. mucho en esa suerte de improvisación, entre otras cosas porque, bueno, hay muchos escenarios sobrevenidos. ¿Cómo hacer que estos tres elementos de un escenario tan cambiante como Venezuela puedan ser, bueno, puedan darse sin ningún tropiezo, o bueno, o con el menor tropiezo posible? Sí, bueno, aquí voy a meter un poquito de aguas profundas con lo que pienso, ¿no? Porque de alguna manera he analizado mucho la sociedad venezolana, es un tema de gran interés para mí. Y yo creo que hay una cultura de no asumir responsabilidades. Ujú, Y es muy importante decirlo, ¿no? Muchas veces cuando queremos algo, siempre estamos pidiendo que alguien nos lo entregue. De hecho, una característica básica de nuestra población, no porque, digamos, haya hecho un estudio, sino es mi opinión fundamental, es que solicitamos siempre que alguien venga a solucionar los problemas, ¿no? ujú, Cuando hablamos de los cambios políticos, los cambios trascendentales que como sociedad necesitamos, muchas veces hablamos de un líder, una persona que llegue, una persona que aparezca, y no nos enfocamos en quizá nuestro propio mérito y capacidad para alcanzar logros y para conseguir cosas. Y esto me parece algo preocupante dentro del punto de vista social, ¿no? Porque cuando tú dices, mira, en mi casa falta mejores ingresos y quizá esos mejores ingresos debería dármelo alguien, cuando en mi casa falta ujú, luz, luz me la debería dar alguien, en mi casa falta agua y esa agua me la debería dar alguien. De alguna manera estás acostumbrándote a solicitarle a alguien más que resuelva tus propias cosas, ¿no? Y ujú. este tipo de cultura tiene que cambiar, en mi opinión, para alcanzar el éxito como sociedad, ¿no? Y para crecer.
Es la cultura de la responsabilidad individual, la cultura de que tú tienes la responsabilidad en ti, en tus manos, y la capacidad para transformar tu vida en algo mucho más positivo. Obviamente, contando con el apoyo social de mucha gente que está a tu alrededor, que te quiere y que te valora, pero son tus decisiones, es tu trabajo duro el que puede hacer que las cosas cambien. Y yo creo Sí. que darse cuenta Ahora, de eso. fíjate que hablas de estos tres pasos o estos tres requerimientos. Eh, si alguien se fija una meta, no sé, quiero comprar un carro a fin de año, hay quien dice, bueno, que hay que fijarse en metas parciales para obtener esa meta final. ¿Qué tan necesario para alcanzar objetivos finales es tener metas parciales? Sí, es sumamente necesario porque a veces las metas son tan grandes que nos asustan. Por ejemplo, si yo dijera, quisiera montar una empresa con sucursales a nivel nacional, vamos a colocarlo de esa forma, y resulta que yo tengo apenas una pequeña tienda de ropa en algún lugar de mi ciudad. Entonces, cuando yo lo analizo desde esa perspectiva, o sea, yo quisiera tener tantas, tú dices, bueno, no voy a, es imposible que llegue allí, lo veo muy lejos, ¿no? Ujú. Entonces, Sí. muchas veces esa lejanía con nuestra meta final hace que perdamos la motivación y que incluso nos dificulte la disciplina. Ujú. Entonces, dividirlo en pasos pequeños, pero que sean objetivos y que podamos alcanzar progresivamente y empezamos a tener esa sensación de logro a través de esas pequeñas cosas es realmente necesario. De hecho, cuando un individuo está deprimido o está en un estado ansioso, pero básicamente deprimido es lo fundamental, ¿no? Para poderlo sacar de allí, a veces hay que negociar con él, porque una persona que está deprimida de repente no siente ganas de pararse y hacer nada, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el primer paso que puedes dar en la dirección correcta? ¿Será colocar un pie sobre el piso, sobre el suelo? ¿Será sentarte en tu cama y volverte a acostar? ¿Te cuesta eso mucho? ¿Será desarroparte? O sea, hay que dar los pequeños pasos, lo que tú tienes que negociar contigo mismo y que sabes que te van a generar esa sensación de logro para mantener la motivación y la disciplina durante largo tiempo. Sí. Ahora, hablar de metas, hablar de objetivos, muchas veces da miedo, ¿no? En el sentido de que mucha gente interpreta las metas y objetivos con sueños. Y por aquello que nos han inculcado, de que quien vive ilusiones muere de esperanza, pues muchos dicen, oye, yo no quiero tener objetivos, incluso muchos hasta se han planteado hasta no tener sueños, ¿no? Oye, el vivir así también es muy complicado, ¿verdad? Sí, sí, una persona que no tiene un motivo para salir a la calle, una responsabilidad diaria, suele perderse mucho. Incluso no es recomendable para la salud mental. Por eso Ujú. muchos autores de la psicología hablan de que incluso en la etapa de la jubilación, que es cuando ya perdemos el trabajo, o sea, ya dejamos de hacer el trabajo que hacíamos constantemente, tú debes tener algún otro objetivo en la vida, porque si no, te degeneras muy rápidamente. Entonces, este consejo no es nada más para personas que han dejado de trabajar, sino para todo el mundo. Es muy importante pararte todos los días con una dirección, sabiendo que vas a hacer algo. Por eso es que el trabajo dignifica tanto, porque te da una dirección diaria, un objetivo. Me paro en la mañana y tengo que hacer tales y tales cosas. Entonces, eso te Ujú. mantiene siempre en actividad y aparte en el contexto social, ¿no? Donde interactúas con otros seres humanos y aprendes muchísimo sobre ti mismo y sobre el mundo a través de ese proceso. Cuando hablas de esta suerte de metodología, se me ocurre que muchos de los que nos están escuchando, a lo mejor trabajan por su propia cuenta y se trazan sus horarios, se trazan sus pequeños objetivos, se trazan su día a día ellos mismos. Esto es bien complicado porque muchas veces caemos en eso que se conoce como procrastinación, que es dejar las cosas para última hora o bueno, un poco también de cómo vaya viniendo, vamos viendo, otra versión de lo mismo. Pero bueno, dejar todo para última hora, porque muchos no trabajan si no es así, bajo presión. ¿Cómo organizarnos? Sí, bueno, lo primero es encontrar el sentido de urgencia.
Ujú. Muchas veces, como tú dices, dejamos para después porque no conseguimos ese sentido de urgencia, ¿no? Como que, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy moviéndome en esta dirección? Una de las cosas que yo hago mucho en terapia, y de hecho lo he hecho con algunos pacientes, es, mira, vamos a hacer algo. Tú me vas a escribir para la siguiente sesión en una hoja qué pasaría si tú vivieras tu vida exactamente como la tienes hoy, sin cambiar absolutamente nada. ¿Cómo serías tú dentro de 10 años? ¿Cómo sería tu vida dentro de 10 años? Entonces, generalmente el resultado de esa carta, de ese escrito, no es bonito al final. Ujú. O sea, siempre dice, bueno, estaría viviendo con mis padres todavía, a lo mejor no estaría logrando alcanzando mis metas, no cambiaría de trabajo, no estaría donde quiero. Entonces tú dices, bueno, esa es la sensación de urgencia, ese Ujú. observar que tu futuro sin moverte y sin cambiar y sin objetivos y sin planificación me va a llevar a ese lugar. Entonces, la sensación de urgencia la vas a crear en el sentido de que observas que ese va a ser tu futuro de manera inexorable si no te atreves a transformar algunas cosas en tu vida. Entonces, para mí es muy Claro. importante esa sensación de urgencia. Es muy, muy importante. Tanto palo hemos recibido los venezolanos que se nos ha metido mucho en la mente, en el alma, en el corazón, que nuestro futuro no depende de nosotros. Y yo quiero rescatar eso que dijiste, que el futuro siempre depende de nosotros, bien Ujú. sea para echarle pichón aquí o para echarle pichón afuera, como han hecho muchos, ¿no? Y tomar la vida en nuestras propias manos. Así. Yo no sé qué ves tú en consulta, si tal vez es una apreciación muy gratuita la que estoy haciendo. Ujú. Sí, bueno, hay algo que se llama indefensión aprendida, que es un término psicológico que se utiliza para cuando una persona cree que no hay nada que pueda hacer para cambiar su futuro. De hecho, hay un experimento, o por lo menos una historia que se cuenta, de se agarraron unos monos, unos primates, se colocó una escalera y arriba se colocaron unas bananas, Ujú. una comida. Entonces, cuando los primeros monos que se colocan dentro de ese cuarto con esa escalera empiezan a subir, se les rocía con agua fría y los monos caen, Ujú. no pueden alcanzar al final. Entonces, lo van haciendo varias veces hasta que los monos dicen, no vale la pena subir, porque si subo, me van a mojar y no voy a poder, voy a Ujú. sufrir y no va a poder. Entonces, pero lo interesante del experimento es que sacan a uno, vamos a suponer que sean 5 modelos que juegan en ese cuarto, sacan 3 monos y meten a 3 más. Y los Ujú. otros 3 no creen esa conducta porque no saben lo que pasaba con ese Claro. agua con agua fría, entran. Y cuando empiezan a intentar subir, los otros monos los golpean y los atacan. No, o sea, como para advertirles que no suban, Imagínate. porque Ajá. lo que va a pasar es malo para ellos. Y Ajá. entonces, sin importar la cantidad de veces que tú cambies a los primates que están dentro de ese cuarto, ya el estado de indefensión, de no querer subir porque puede pasar algo malo, es cultural. Ya los Ujú. monos lo tienen entre ellos para que no suban, no suban Sí. más. Entonces se aprende, se aprende. Entonces a veces, Pero eso es peligrosísimo en una sociedad. Tú dices, si sí, eso sucede en monos, a lo mejor pues con seres humanos, me imagino que algo de eso hay también, ¿no? por supuesto, por supuesto. La indefensión aprendida es un fenómeno que se puede dar en nosotros. Cuando se estudia a los primates es porque se estudian mamíferos parecidos a nosotros. Hay continuidad genética en ellos y Ujú. en nosotros bastante. Y estos experimentos se realizan en ellos justamente para aprender sobre nuestro propio comportamiento. Entonces, eso es terrible en una sociedad. La única manera de, digamos, curarnos de eso es a través de un proceso de libertad de expresión en donde todos podamos discutir ideas Ujú. sin tener resultados. Esa sería digamos, la manera de Bueno, quitarnos. fíjate que das allí en una clave, que es precisamente lo que muchos dirían que hay falencia en Venezuela, pero te propongo tal vez otro escenario y que tal vez sea un poquito más alentador. Muchos de los que Claro, trabajamos aquí trabajamos en comunidades. ¿Qué tanto se puede llevar a comunidades, a grupos de ciudadanos, esperanza o por lo menos ideas de que la vida, que es un poco lo que hacemos nosotros, de que la vida depende de cada uno de nosotros, ¿no? Porque en paralelo también uno ve cosas muy particulares, que es toda esta ola de emprendimiento que hay en Venezuela, pues en paralelo a a ese otro escenario quizá un poco más pesimista. Entonces, ¿qué tanto se puede inducir el optimismo y la esperanza en un país? yo creo que es bastante posible. Lo importante es
que cada uno de nosotros tiene un granito de arena, algo que aportar a la sociedad. Cada uno de nosotros tiene elementos muy valiosos para hacer crecer a un país. Entonces, lo importante es darnos cuenta de que tenemos ese elemento y poderlo utilizar desde nuestro propio espacio, siendo muy inteligentes y conscientes para mantener a la nación hacia arriba, ¿no? Entonces, por lo menos en mi caso, he intentado utilizar las redes sociales para, de alguna manera, enviar mensajes positivos, mensajes de responsabilidad, mensajes de libertad, de individualismo, mensajes Ujú, de responsabilidad individual, que yo creo que es una de las carencias más grandes que tenemos, y de, digamos, despertar conciencia, sin necesidad de caer, digamos, en ningún tipo de extremismos, ¿no? Sino ujú, simplemente ujú, ido psicológicamente hacia el espíritu humano. Y yo creo que ujú. ese es el trabajo que tenemos que hacer todos. Hay una frase que me encanta de un psicólogo canadiense, se llama Jordan Peterson, que él dice, quizás lo que nos detiene a nosotros del avance eh, más grande que podamos imaginar como humanidad es que cada quien haga lo que debería estar haciendo. Si Ujú, todos nos ujú. portamos bien, si todos trabajamos en dirección positiva, damos lo mejor de nosotros, quién sabe hasta dónde podríamos llegar. Bueno, fíjate que hay sociedades y quizás en ese aspecto también pudiera sumar a la venezolana. O sea, te planteaba la leyenda negra, pero ahora te planteo la leyenda dorada. Muchos de los que trabajamos aquí estamos, de los que estamos ahorita aquí, trabajamos en comunidades, como te decía, y muchos, en mi caso, pues viajo por todo el país. Y en paralelo, lo que me he encontrado es un venezolano muy echado para adelante, sobre todo las mujeres. Es impresionante. Las líderes comunitarias, la mayoría son mujeres y son mujeres que organizan su comunidad, son mujeres que tratan de, en la medida de lo posible, que entre todos tengan una mejor calidad de vida, llevado inclusive hasta el tema de los servicios públicos, sin meterme en política, sino hablando siempre de la calidad Claro. de vida, el día a día. Entonces, entre todos, bueno, van y contratan una gandola con agua, o entre todos se organizan y hacen una cooperativa de artesanía. Por decirte ejemplos que hemos visto en todo el país, que tanto también las crisis llevan a una sociedad a tomar conciencia de que es con sus manos como puede salir adelante. Bueno, Ya hay un la otra refrán, leyenda, la leyenda dorada del cuento. sí, hay un refrán muy interesante y yo creo que es bastante cierto, ¿no? Hombres fuertes crean tiempos buenos crean hombres débiles crean malos tiempos crean hombres fuertes, volvemos al principio, crean Ujú. buenos tiempos. Entonces, no por nada, y esto es un dato muy interesante, hay un estudio que se llama Índice de Felicidad Subjetiva, que es como una especie de encuesta que se hace a diferentes poblaciones del mundo. Y los países latinoamericanos generalmente puntuamos más alto en esto. Parece que Ujú. la sensación de comunidad, de estar juntos entre todos nosotros, y aparte de eso, la lucha en contra de las adversidades nos dan un sentido a la vida que nos hace más felices que al resto de las poblaciones que quizás tienen incluso mayores comodidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? O mayores recursos tecnológicos, sociales, educativos, etcétera, ¿no? Entonces, hay algo bueno que rescatar de esto. La adversidad nos ha hecho más fuertes. Y yo me he dado cuenta, he vivido toda mi vida dentro del país, que en los últimos tiempos, esta semana salí a la calle y estaba todo abierto, la gente trabajando, la gente no de vacaciones, la gente queriendo salir adelante, abriendo sus negocios, luchando Sí, todos los días. Me parece que es un cambio de mentalidad bastante interesante el hecho de decir no nos vamos a rendir y vamos a seguir adelante siempre. es así, Eso es es así. bonito. Eh, no quiero, me quedan muy poquitos minutos, me quedan 7 minutos, pero no quiero dejar de hablar sobre un tema que también hemos visto en comunidades, sobre todo en Ujú. personas mayores, incluso también adolescentes, el tema de la depresión. Oye, yo no sé si es un tema específico en Venezuela, Richard, si es una tendencia mundial. Sí, tal parece que es una tendencia mundial. Realmente no hay un consenso general de por qué está sucediendo. Mi hipótesis, la que manejo, está en una película muy mala, pero que recomiendo que la vean por la premisa. En mi Ujú, opinión, no me gustó mucho, pero es interesante la premisa que se llama Dicha. ujú, Eh,
es con Salma Hayek y Owen Wilson. Entonces, Ujú, en esta película, el personaje principal sufría de arrebatos de ira, de, ujú, digamos, depresión, de rabia. Y ujú, resulta que es un experimento en donde a él, en su conciencia, lo llevan como a otro mundo virtual en donde tiene muchísimos problemas. Y son ujú. justamente esos problemas que él vive lo que hacen que cuando él regresa a su vida normal, empiece a apreciar todas las cosas bonitas que tiene. Entonces, hay generalmente un consenso en el sentido de que hay una crisis de sentido en los jóvenes de Ujú. ahora y en las sociedades producto de las riquezas que estamos gozando actualmente, que son mucho mayores de las que antes se tenían. Es decir, en la época de nuestros abuelos no había internet, ahora tenemos el ojo de Horus, el ojo que todo lo ve en nuestro Sí. bolsillo, ¿no? En el teléfono, el ojo que todo lo sabe. Entretenimiento infinito, Netflix, Disney, diferentes plataformas online, redes sociales, y mucha facilidad. Entonces, los jóvenes no luchan contra las adversidades y los padres cada vez más somos sobreprotectores de nuestros hijos. Ujú. Entonces, Freud decía que ahí lo que se generaba era eliminar o, digamos, disminuir las capacidades de nuestros hijos al darles demasiada comodidad. Es así. Entonces, de alguna manera, la depresión pareciera que tiene que ver con ese aspecto. Incluso en Japón, que es un país, digamos, económicamente rico, de los más poderosos de Asia, siendo una isla pequeña, el índice de suicidios es mucho más elevado que en países donde, digamos, las comunidades son menos. Y parece que tiene Y que esto ver está con... relacionado también con la angustia, de alguna manera. Es el otro polo de la situación. Sí, sí, es que vivir una vida sin sentido y sin responsabilidad genera justamente eso, mucha angustia. Y aparte, la concentración individualista de tu propia realidad, que los padres se separan de los hijos, incluso en Japón, los niños ya cuando van a preescolar ya van solos, o sea, pueden agarrar un metro y van solos, los Wow. padres no van al colegio. Esa desconexión emocional y ese vivir sin un sentido de la vida, sin una dirección, es la que parece que causa esta, digamos, pandemia de depresión y ansiedad que hay actualmente en el mundo. Y eso es lo que genera esa angustia. Esa es la hipótesis como que general Sí. que manejan muchos, pero todavía no hay un estudio que digamos esto es lo que está pasando a nivel internacional. En Venezuela, aparte, súmale el tema de la diáspora, ¿no? Claro. Padres aquí que se quedaron, abuelos cuidando a los nietos, abuelos solos. La depresión también y la angustia en la tercera edad, estamos viendo que también es otro elemento, ¿no? Sí, sí, porque no es la comparativa. La melancolía llega a la tristeza, Ujú. obviamente. Y esto de Sí, observar quizás el pasado y recordar que hace 15 años, cuando había un diciembre, llegaban 45 personas a tu casa, toda la familia, sí. y bueno, compartíamos y tomábamos y nos peleábamos, pero después nos abrazábamos y nos queríamos. Y ahora encontrarte en una realidad donde de repente solamente hay dos personas, o hay uno, o quizás no hay Sí, nadie, que tus vecinos se han ido, eso también afecta un poco. Pero es una sí. cuestión psicológica. O sea, si fuera, si quizás junio, no estarías pensando en eso. Es la época decembrina que te trae todos esos recuerdos y hace ese Ujú. balance lo que te lleva a esa tristeza. Pero siempre hay posibilidades de hacer cosas que te permitan también ser feliz. Aprovechando la época del año, que es enero, es época como que de impulso. Un consejo final que nos puedas dar, Richard, a los que estamos aquí en este foro. Bueno, yo diría, para el venezolano en general, principalmente pensando en mi país, porque creo que lo llevo en el corazón, soy altamente nacionalista, diría yo, ¿no? Ujú. Eh, Aceptemos la responsabilidad individual. Tú tienes la vida en tus manos. Tu futuro es tuyo. Nadie te lo va a robar si tú lo decides, si tú decides eso. Tú puedes dirigirte en cualquier dirección con responsabilidad. Identifica en lo que eres bueno. Déjate escuchar. Pregunta, o sea, reza. Siéntate en tu cama y pregúntale a Dios, Dios mío, ¿hacia dónde me debo dirigir? Y tú vas a ver que vas a encontrar en tu conciencia la respuesta correcta y dirígete en esa dirección. Asume la mayor cantidad de responsabilidad posible y verás cómo las cosas van a llegar a cambiar. Bueno, Richard, muchísimas gracias. También Soravi nos escribió del estado de Aragua agradeciendo estas herramientas. Un saludo para ti, Soravi, para todas las personas
que se conectaron esta noche. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Richard Pacheco, nuevamente gracias por haber estado en Venezuela Adentro. Y bueno, estaremos conversando en el transcurso de este año. Me encantó realmente esta conversación.